reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Bien, señores, vamos inmediatamente a conversar con Magín. La semana pasada, el gobernador del Banco Central ofreció unas declaraciones en las que está planteado que ya hay un crecimiento económico, no solo un rebote, porque dice el Banco Central de la República Dominicana que de acuerdo con las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica, el IMAE, en el mes de abril se registró una expansión extraordinaria de 47.1%. Este resultado sin precedentes no solo compensó la caída de 29.8% en el 2020, sino que superó el nivel de ese mismo mes en 2019 cuando no había pandemia. Entonces, vamos primero con esta información, Magín. Adelante. Bueno, sí, como tú dices, el gobernador dio los datos, eran datos esperados. Que la economía creciera mucho en abril no es una sorpresa porque estamos comparando con un mes del año pasado que muchos sectores estaban cerrados, algo que nunca había pasado. Entonces, eso es lo que se llama rebote estadístico. Pero la buena sorpresa, digamos, es que muchos sectores y la economía en promedio, si la comparamos con el 2019, pues ha recuperado los niveles de abril del 2019 y eso es bueno. Yo creo que siempre es bueno ver los datos históricos, ¿verdad? Entonces, la economía dominicana no ha tenido muchos episodios de crecimiento negativo como en el 2020. En los años 60 tuvimos 2, en los años 81, en los 90 y cuando la crisis macroeconómica del 2003. Entonces, cuando tú ves crecimientos negativos, hay dos cosas que han pasado. Hay veces que al año siguiente crecemos mucho o a veces se toma 2 años. Por ejemplo, en 1990, que la economía cayó en esa gran crisis de Balaguer, cayó 5.5%. En el 91 crecimos poco, crecimos 0.9%, pero después en el 92 tuvimos un crecimiento de 11%, que fue la última vez que crecimos más de 10% en un año. Cuando la crisis del 2003, también hubo un crecimiento negativo, al otro año fue un crecimiento leve de 2%, 2.5%, pero ya 2005 y 2006 crecimos 9%. Lo que ha pasado este año es que crecimiento negativo un año y este año lo que se espera es un alto crecimiento. Si todo sigue más o menos igual, obviamente con mucha incertidumbre por el tema del virus, pero claramente la economía, el gobernador dijo entre 7 y 8, hay analistas que están diciendo que va a crecer 10, vamos a ver qué pasa con el virus, pero claramente la economía al menos va a crecer 6-7%, aún haya cierres parciales en lo que queda de año, simplemente por el hecho de que hay sectores que estaban totalmente cerrados, que están funcionando, que no van a cerrar totalmente este año, algunos empujados por la economía norteamericana, como las exportaciones, la zona franca, etcétera. O sea que en materia de crecimiento este año nos va a ir bien, una parte de rebote, pero efectivamente una parte de recuperación. Eso no significa que todo está bien, va a ser un año complicado, un año en que vamos a vivir una inflación a la que no estábamos acostumbrados en los últimos 10 años, pero esperemos que esa parte sea transitoria. La idea de todos los países es tratar de sobrevivir esta pandemia y después veremos los problemas que nos deja, cómo se van a ir resolviendo. A partir de ayer hay un producto de la canasta básica que subió 10 rayas, me refiero a la cerveza, presidente.
10 rayas, sí. Qué golpe. Sí. Entonces, sí, hubo un anuncio. Hubo un anuncio que ellos, o sea, lo dijeron, una nota de prensa diciendo eso. Mira, y lo que pasa es que uno se acostumbra a lo bueno. Y en los últimos 10 años no ha habido un aumento de precios como el que estamos viviendo. La última vez fue en el 2011, que durante varios meses la inflación estuvo entre 9 y 10%. Luego, por las condiciones internacionales y las condiciones monetarias, desde el 2012 al 2019 la inflación promedio fue 2.6%. Entonces ya cuando salta a 9, 10%, pues la gente lo siente mucho. ¿Y qué es lo que más está aumentando? Pues los que consumen el 20, 30% de la población más pobre, los alimentos, los combustibles, el transporte. Entonces lo que todo el mundo espera es que esto sea una consecuencia de la pandemia transitoria, en lo que la oferta y la demanda en el mundo pues van buscando el equilibrio pre-pandemia nuevamente. ¿En cuánto tú prevés que quedará los niveles de inflación este año? Bueno, vamos a creer en el gobernador, que es el que está diciendo. Él entiende que la inflación estará cerca de la meta, o un poco por encima. La meta del banco es 4%. 4%. 4%, un poco por encima puede ser 5, 6%. Porque recuérdate que la inflación, por ejemplo, abril acumulada era de 2 punto algo. La que estamos sintiendo de 10 es cuando comparamos los últimos 12 meses. Entonces, enero-diciembre va a ser un poco más bajo que eso. Yo creo que va a estar por ahí, por 6%, 7%. Ahora, vuelvo y reitero, esto es un roller coaster. O sea, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en un par de meses, pero si tenemos ese resultado en inflación un poco por encima de la meta, yo creo que estaría bien. O sea, no es un mal manejo económico. Hay algo que mucha gente no entiende, a ver si nos ayuda a explicarlo de manera sencilla. Es el contraste, porque un día tenemos el titular y ocurrió con esta información. El día anterior el titular es que el endeudamiento del país está entre un 70 y un 72% de todo lo que el país produce. Entonces, para la gente esa es una información negativa sobre la economía. Pero al otro día tenemos entonces la información de que hay un crecimiento económico ya mayor que en un periodo que en el que se había registrado en el 2019. Entonces, esto de crecimiento económico versus deuda, ¿cómo hacemos que la gente distinga una cosa de la otra? Bueno, el tema es que estamos viviendo algo que hace 100 años no vivíamos. El año pasado, por ejemplo, y creo que fue el primer programa que yo tuve, analizando el crecimiento del año 2020, creo que el 85% de los países tuvieron crecimiento negativo. Eso nunca había pasado. Cuando se habla, por ejemplo, de la gran crisis internacional del 2008, esa fue una crisis de los 10 o 12 países más desarrollados. O sea, tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, a la gran recesión de 1929, 1930, para encontrar un periodo tan complicado donde una crisis de salud te ha provocado, primero, una crisis de oferta, porque tú le dijiste a todo el mundo que dejara de producir. Luego se creó una crisis de demanda, la gente perdió su empleo, y no hubo más remedio que endeudarse. Entonces, va a ser un año, como yo dije, fíjate que yo dije eso mismo, pero con respecto a la inflación, va a ser un año que vamos a crecer mucho, pero que también los precios están subiendo. En gran parte algo fuera del control del Banco Central, porque es por lo que está pasando en los mercados internacionales. Entonces, vamos a vivir un par de años con ese tipo de contradicciones, si se puede llamar así. La economía crece, pero la gente está sintiendo que los precios están subiendo, con mucho crecimiento, pero entonces con una deuda en términos nominales que va subiendo en dólares, porque los gobiernos tienen que gastar más. Por ejemplo, ahora el gobierno anunció que va a extender hasta el mes de julio los programas, por lo menos para el sector turismo, los programas de asistencia.
Evidentemente que el crecimiento ayuda mucho, ayuda a las recaudaciones, va a ayudar a que la deuda baje, porque si, cuando la medimos como porcentaje del PIB, pues la deuda va a bajar algunos puntos por el gran crecimiento, pero va a ser un año o 2 años complejos. El gobierno en algún momento, aunque la economía ya esté creciendo y, por ejemplo, mira cómo están creciendo las recaudaciones, va a tener que salir a poner más impuestos para poder compensar. Entonces, bueno, vamos a tener que convivir con estas cosas. Pues gracias a Magín. Mientras conversamos, recibo la información del ingeniero Teodoro Tejada, que me dice que el atado de varillas que ya había subido, sí, que señor, costaba 62,000 pesos, había subido ya con los 62,000 pesos. Ahora está 10,000 pesos más. 10,000 pesos más. 10,000 pesos subió ayer. 72,000 pesos, 10,000 pesos de un tablazo para el atado de varillas, que ya había subido. Bueno, pues gracias Magín. Bueno, muchas gracias. Cómo no. Gracias a ustedes. Bendiciones para ti. Cambio y fuera.